Canal Conspiración y Revolución. La mayor mentira jamás contada. 2. La búsqueda de Jesucristo. La búsqueda de Jesucristo. Se ha dicho que Jesús es todas las cosas para todo el mundo. Esta aseveración es obviamente cierta, pues desde los primeros tiempos su naturaleza y carácter se han interpretado y reinterpretado para adecuarse al contexto cultural de sus defensores y representantes. Como dice Bertrand Machen de Lost Gospel of Q, en el curso de la historia cristiana, por poner un ejemplo de una serie de cambios sociales y culturales, el Cristo ha sido reinventado muchas veces. En el periodo anterior a Constantino, cuando los obispos estaban tomando su puesto como jefes de las iglesias, el Cristo se representaba comúnmente como el buen cordero que podría guiar a la congregación a su casa celestial. Después de Constantino, el Cristo se representaba como el vencedor sobre la muerte y el gobernante del mundo. Durante el periodo medieval, cuando la Iglesia era el vehículo principal de la tradición social y cultural, la historia de la ascensión de Cristo desde la cruz, o desde la tumba, a su trono de soberanía, justicia y salvación en el cielo, concentrando la imaginación cristiana en un Cristo verdaderamente completo, estructurado en 3 niveles. Algo más tarde vemos aparecer el Cristo gótico, y después el Cristo del crucifijo, el hombre de Galilea, el Cristo cósmico, el Cristo femenino, y así sucesivamente. En cada caso, los arreglos eran necesarios para ajustar el mundo mítico a las nuevas necesidades sociales y sistemas culturales de conocimiento. De hecho, Jesús empezó su reinado omnipotente cuando los hijos de Dios y los reyes sagrados estaban en boga. Después de las estresantes y sangrientas revueltas de la Edad Media, sin embargo, se convirtió en las mentes de los desesperados en un maestro de moralidad compasivo pero humano, pues era obvio que posiblemente él no podía estar sobrenaturalmente a cargo de la Iglesia que actuaba en su nombre, que estaba torturando y asesinando a millones. Durante las revueltas políticas del siglo XX, Jesús fue considerado un heroico revolucionario que luchaba contra la opresión, así como un comunista. Cuando se hicieron famosos varios gurús y yogis indios con sus trucos mágicos, estaba de moda localizar a Jesús en la India o el Tíbet. En esa época se produjo también la explosión psicodélica, de forma que Jesús se convirtió en un hongo mágico. Dentro del movimiento New Age, que comenzó con el renacimiento de la espiritualidad del siglo pasado, se ha convertido en el Cristo cósmico y en la conciencia de Cristo. También últimamente se ha convertido en un negro, un supremaquista blanco, un homosexual, una mujer, un hereje, un campesino mediterráneo, un sanguinario ortodoxo cuyo nombre no era Jesús, un sabio cínico, un árabe, así como el marido de María Magdalena y padre de muchos niños, de quien desciende al menos una familia real europea. Ahora, con la popularidad del tema de los ovnis y los extraterrestres, Jesús es un alienígena con poderes extraordinarios porque es de una raza superior, con una serie de grupos alien que reclaman su parentesco. Como comandante de una gran nave espacial, este Jesús extraterrestre está esperando en las alas para raptar a los verdaderos creyentes fuera de la Tierra justo a tiempo durante los cambios venideros en la Tierra. A pesar de toda esta literatura que continuamente está en producción, es obvio que no estamos tratando con biografías, sino con especulaciones, y en el público sigue en gran medida habiendo una carencia seria y desafortunada de educación sobre religión y mitología, particularmente referida a Cristo. En efecto, a la mayoría de la gente se le enseña en muchas escuelas e iglesias que Jesucristo fue una figura histórica real y que la única controversia sobre él es que alguna gente le acepta como el Hijo de Dios y el Mesías, mientras que otros no. Sin embargo, aunque este es el feroz debate más evidente hoy en día, no es el más importante. Aunque pueda parecer impactante para el público en general, la controversia más duradera y profunda sobre este asunto es si realmente existió o no alguna vez una persona llamada Jesucristo. Historia y posturas del debate. El debate sobre si Jesucristo es o no un personaje histórico puede no ser muy visible en publicaciones que se encuentran en las librerías populares, no obstante, desde hace unos 2 siglos,
un grupo significativo de personas instruidas empezaron a levantarse para desafiar a creencias mantenidas durante mucho tiempo. En tiempos más recientes, esta controversia surgió cuando G. A. Wells publicó Did Jesus Exist y The Historical Evidence for Jesus, entre otros, que intentaban probar que Jesús no es una figura histórica. En realidad, es dicha duda, que ha existido desde el comienzo de la era cristiana, la que ha llevado a muchos buscadores de la verdad a lo largo de los siglos a estudiar en profundidad este importante asunto desde una perspectiva independiente y a producir un volumen impresionante de literatura que, aunque ha sido ocultada, suprimida o ignorada, sin embargo ha demostrado de forma lógica e inteligente que Jesucristo es un personaje mitológico en la misma línea que los dioses de Egipto. Inglaterra, Grecia, la India, Fenicia, Roma, Sumeria y demás sitios, entidades actualmente reconocidas por los principales estudiosos y por las masas como mitos más que como figuras históricas. Ahondando con profundidad en todos estos trabajos, uno descubre evidencias de que el personaje de Jesús está en realidad basado en estos mitos y héroes mucho más antiguos. Dentro de este debate sobre la naturaleza y carácter de Jesucristo, ha habido tres escuelas de pensamiento principales, los creyentes y los ebemeristas, que son ambos historizadores, y los defensores de origen mítico. Los creyentes. Los creyentes toman la Biblia judeocristiana como la palabra de Dios literal, aceptando por fe que todo lo que contiene son hechos históricos escritos infaliblemente por escribas inspirados por Dios. Esta postura es absolutamente insostenible y requiere devoción ciega y acientífica, pues incluso si no tenemos en cuenta los innumerables errores cometidos a lo largo de siglos por los escribas que copiaron los textos, la llamada infalible palabra de Dios está repleta de inconsistencias, contradicciones, errores e historietas que llevan la credulidad hasta el punto de la inexistencia. Para aceptar la supuesta realidad de la historia cristiana, es decir, que un Dios masculino bajó de los cielos como su propio Hijo a través de la matriz de una virgen judía, realizó sorprendentes milagros, fue asesinado, resucitó y ascendió a los cielos, no solo tenemos que suspender el pensamiento crítico y la integridad, sino que debemos estar preparados para tolerar un retrato bastante repulsivo y en general falso del mundo antiguo y sus habitantes. También se espera que creamos que el Dios omnipotente y perfecto solo podía arreglar el mundo, que él había creado mal en primer lugar, mediante un acto de redención sangrienta, concretamente con su propia sangre. Incluso, sabemos que dicha expiación de sangre está enraizada en la antigua costumbre de sacrificar humanos y animales, que sirve básicamente como chivo expiatorio en un ritual bárbaro. Al aceptar el cristianismo como una realidad, también es necesario que asumamos que, para que su importante mensaje surtiera efecto, Dios vino a la tierra en un área remota del mundo antiguo y habló el muy oscuro idioma arameo, en vez del griego o latín, más utilizados universalmente. También debemos estar preparados para creer que ahora hay un hombre invisible de una etnia particular flotando omnipresente en el cielo. Además, se nos pide que ridiculicemos y despreciemos como ficciones las leyendas e historias casi idénticas de muchas otras culturas, mientras recibimos alegremente la fábula cristiana como un hecho. Esta postura dogmática representa en efecto un fanatismo y prejuicio cultural. En conjunto, en la creencia ciega nos enfrentamos a lo que parece ser un plan absurdo y abominable por parte de Dios. Los ebemeristas. Es debido a tales creencias irracionales y exigencias llenas de prejuicios que mucha gente ha rechazado las afirmaciones cristianas como increíbles y poco atractivas. Sin embargo, muchos de estos disidentes han mantenido que detrás de los cuentos fabulosos de los evangelios había un Jesucristo histórico en algún lugar, una opinión normalmente basada en el hecho de que esto se cree comúnmente, y no porque sus defensores hayan estudiado el asunto ni visto evidencias claras a ese respecto. Esta programación mental de un Jesús histórico ha sido introducido machaconamente en las cabezas de miles de millones de personas durante casi 2000 años, de forma que es asumido a priori por muchos, incluyendo estudiosos que han empleado un sistema de hipótesis claramente especulativas que penden de hilos muy finos respecto a la vida de Jesús.
Dichos especuladores afirman a menudo que un maestro judío histórico llamado Jesús fue deificado o ebemerizado por sus fervorosos seguidores, que añadieron a su historia mundana una plétora de cualidades y aspectos sobrenaturales que se encuentran ampliamente en mitos y religiones mistéricas más antiguas. Esta escuela de pensamiento, llamada ebemerismo o euemerismo, en honor de Ebemeras o Euemeros, un filósofo griego del siglo IV AC que desarrolló la idea de que, más que ser criaturas míticas, como pensaban los intelectuales dominantes, los dioses antiguos eran, de hecho, personajes históricos, reyes, emperadores y héroes, cuyas proezas fueron después deificadas. De estas diversas biografías ebemeristas, las más populares son que Jesús era un maestro compasivo que irritaba a los romanos con su bondad, o un rebelde político que molestaba a los romanos provocando discordias, por lo que fue ejecutado. Wells comenta que hay 3 dificultades obvias contra la suposición de que un Jesús histórico fuera realmente ejecutado como un rebelde. Todos los documentos cristianos anteriores a los evangelios le retratan de un modo difícilmente compatible con la opinión de que fuera un agitador político. Además, si un episodio como la liberación del templo no fue un acto religioso como dicen los evangelios, sino un intento armado de capturar el edificio y precipitar una insurrección general, ¿por qué? Josefo no dice nada de ello. Un ataque militar al templo no habría sido ignorado por este escritor que estaba tan interesado en mostrar los peligros de las revueltas y la violencia. El silencio de Josefo se ve corroborado por la afirmación positiva de Tácito de que no hubo disturbios en Palestina en la era de Tiberio 14 a 37 DC, mientras que los gobiernos anteriores y posteriores estuvieron caracterizados por rebeliones y disturbios. En Ancient History of the God Jesus, Edward Dullarda señala sobre el ebemerismo: esta doctrina está desacreditada hoy en día excepto en el caso de Jesús. Ningún estudioso cree que Osiris o Júpiter o Dionisos fuera un personaje histórico promovido al rango de un dios, con la excepción de Jesús. Es imposible apoyar el colosal trabajo del cristianismo en Jesús, si fuera un hombre. En realidad, los eruditos ebemeristas admitirán que este Jesús humanizado despojado de todos los milagros no habría llamado la atención de Pilatos, siendo tan insignificante como uno de los innumerables agitadores que circulaban por Palestina en la época. Si tuviéramos que apartar todos los sucesos milagrosos que rodean la historia de Jesús para revelar a un humano, ciertamente no encontraríamos a nadie que pudiera haber acumulado enormes multitudes a su alrededor gracias a sus prédicas. Y el hecho es que este predicador que arrastraba multitudes solo encuentra su lugar en la historia en el Nuevo Testamento, pasando totalmente inadvertido para las docenas de historiadores de su época, una era considerada como una de las mejor documentadas de la historia. La base de todo es que cuando se quitan todos los elementos de aquellos mitos precedentes que contribuyeron a la formación del hombre Dios judío, no queda nadie ni nada histórico a lo que apuntar. Como dice Walter, los esfuerzos de los estudiosos de eliminar el paganismo de los evangelios para encontrar un Jesús histórico, ha demostrado ser un esfuerzo tan inútil como buscar el corazón de una cebolla. Massey señala: un retrato compuesto por 20 personas diferentes que forma una, no es nadie. Y está claro que, en sus intentos desesperados, los estudiosos ebemeristas han añadido sus propias imágenes al compuesto. Los defensores del mito. La escuela mítica empezó a florecer hace unos pocos cientos de años, impulsada por los descubrimientos y estudios arqueológicos y lingüísticos, así como por la reducción del poder de la Iglesia y de la perversa persecución de sus críticos. Este grupo ha estado formado por una serie de eruditos e individuos osados que han superado los condicionamientos de su cultura para escudriñar de cerca y con visión clara los oscuros orígenes de la fe cristiana. Massey aclara la perspectiva de los defensores del origen mítico. La suposición general respecto a los evangelios canónicos es que el elemento histórico es la semilla del conjunto, y que las fábulas aumentaron a su alrededor, mientras que el mito, siendo preexistente, prueba que el núcleo de la cuestión era mítico, y deduce que la historia es añadida. Fue la historia humana la que se añadió alrededor de la divinidad, y no un ser humano al que se convirtió en divino. Mientras que la escuela mítica solo ha hecho incursiones reales en los últimos 2 siglos,
y aunque su brillante trabajo y sus descubrimientos han sido ignorados por los expertos de la tendencia principal, tanto en el campo de los creyentes como en el de los ebemeristas, los argumentos de los defensores del mito se han basado en una larga tradición de crítica de la Biblia. Esta controversia ha existido desde el principio y esto es evidente en los escritos de los propios padres de la Iglesia, es decir, aquellos que fundaron la Iglesia cristiana, que revelaron que se veían constantemente obligados por la inteligencia pagana a defender lo que los no cristianos y otros cristianos considerados heréticos, veían a la par como un cuento descabellado e inventado, sin ninguna evidencia de que hubiera tenido lugar en la historia. Como el reverendo Robert Taylor dice, aquellos que negaban la humanidad de Cristo eran la primera clase de cristianos declarados, y no solo primeros en el orden temporal, sino en dignidad de carácter, en inteligencia y en influencia moral. Los que negaban la humanidad de Cristo o, en una palabra, los cristianos reconocidos, que negaban que hubiera existido algún hombre como Jesucristo, pero que tomaban el nombre de Jesucristo para significar solo una abstracción, o prosopopeya, el principio de la razón personificado, y que entendían que toda la historia del Evangelio era una alegoría, estos fueron los primeros, y, no es un de honor para el cristianismo reconocerlo, los mejores y más racionales cristianos. Esta negación del Cristo de carne se encuentra numerosas veces en los escritos de la época, incluyendo el propio Nuevo Testamento, aunque es ignorado por los historicistas, creyentes y ebemeristas por igual. En efecto, en su exhaustiva investigación sobre este importante asunto, los historicistas han ignorado voluntariamente e irracionalmente a las grandes mentes de la escuela mítica o nunca se han encontrado con ellas. Los trabajos de los defensores del mito no han estado rápidamente a disposición del público, y sin duda han sido temerosamente suprimidos porque son bastante irrefutables. Los argumentos de estos defensores concretos del origen mítico son, no obstante, el trabajo más importante hecho en este campo hasta la fecha, de forma que no es exhaustiva ni convincente ninguna refutación que no se haya enfrentado a ellos. Aquellos historicistas que han reconocido los argumentos de los defensores del mito, al no ser capaces de refutar la gran cantidad de evidencias sobre la naturaleza mítica de Cristo, se ven obligados a desechar la investigación y las conclusiones de la escuela mítica afirmando que su trabajo está obsoleto. Pero el argumento mítico ha existido desde el comienzo de la era cristiana, y todavía no hay argumento convincente que demuestre que está anticuado. También se afirma que los defensores del mito se fijan mucho en los orígenes paganos e ignoran los aspectos judíos de la historia del Evangelio. Los elementos judíos, argumentan los historicistas, deben ser históricos y, por lo tanto, Jesús existió. El hecho es que son los propios eruditos historicistas quienes no prestan suficiente atención a los aspectos judíos, porque si lo hicieran, descubrirían que estos elementos son frecuentemente erróneos, anacrónicos e indicativos de una falta de conocimiento sobre geografía y otros detalles que nunca lo habrían sido si los autores hubieran pertenecido a la época y hubieran sido testigos presenciales de los eventos. Massey resume la posición de los defensores del mito. Puede demostrarse que el cristianismo existía previamente sin el Cristo personal, que fue continuado por cristianos que rechazaban totalmente el carácter histórico en el siglo II, y que el retrato supuestamente histórico de los evangelios canónicos existía mítica y místicamente antes de que existieran los propios evangelios.